ayudarnos a pensar un poco sobre lo que dejó ese resultado electoral en Estados Unidos y también para la relación con nuestro país. Estamos en comunicación con Jorge Elbaum, él es sociólogo, periodista y doctor en ciencias económicas. Fernando Amato, Demián Verduga y Lorena Álvarez los saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buen día. Muy buen día. ¿Cuáles son las primeras reflexiones que te vienen después del resultado en Estados Unidos y del triunfo de Donald Trump? Bueno, en principio, el hecho de que la sociedad norteamericana o parte de ella está en un proceso de deterioro cultural, moral y político que fue capaz de votar mayoritariamente a un convicto que ha sido declarado culpable en varios casos, uno de ellos nada más y nada menos que de abuso sexual, por el cual ha tenido que pagar 5 millones de dólares y otros 80 millones de dólares por humillar a la propia víctima de ese caso. Sí, es muy loco. Ayer leía en un momento un violador presidente de los Estados Unidos. Es fuerte, pero es así. Pero es cierto. Bueno, hay que tener, digamos, poco registro, si se quiere, moral, de elegir a esa persona como presidente de un país, más allá de que tiene más de 60 causas acumuladas, y ha sido declarado culpable también en un caso de estafa al Estado de Nueva York, vinculado a la tergiversación de sus balances, etcétera, que todavía no tiene condena, pero que supuestamente el juez la dejó para después de las elecciones. Es escandaloso que una sociedad, pero habla efectivamente de un deterioro, de una decadencia muy fuerte de Estados Unidos, que quedó en claro, incluso con el discurso fascista que promueve chivo expiatorio hacia los migrantes. Sí, es obvio que la cuestión moral no parece haber influido en el votante norteamericano. ¿Qué crees que sí ve en Donald Trump? No, lo que supuestamente ve en Donald Trump es un discurso nacionalista de recuperar puestos laborales, de proteccionismo frente a sus opositores más globalistas, y de defensa a priori de los intereses económicos de ese país. Demián. Hola Jorge, ¿cómo te va? Demián Verduga, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Bien. Te hago una pregunta así, me pongo un poco en polemista en este caso, digamos, me pongo en contraparte. ¿Hay algunas posiciones en las que Trump podríamos decir que no está tan alineado con el establishment norteamericano? Por ejemplo, el tema de Ucrania. O sea, ¿habrá cosas en las que puede ser una, comillas, no sé si sorpresa porque se sabe cuáles son sus posiciones, pero donde no es tan fácil que lo ubiquemos desde acá? Es que yo creo que efectivamente, y en esto tenés razón, Trump está contra el establishment norteamericano, específicamente en relación a la producción y a la economía, porque el modelo de Estados Unidos desde la década del 70, 80 del año pasado se basó en un neoliberalismo financiarista globalizante que implicaba que le permitía a los capitales, e incluso empujaba que los capitales de Estados Unidos se refugiaran en otros países para bajar el valor de la fuerza de trabajo local, cosa que generó una desindustrialización muy fuerte al interior de la sociedad norteamericana e hizo que terminó siendo que hoy por hoy el primer productor de autos del mundo es China y no Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, apelando básicamente a la frustración, como hizo Hitler en 1933, de los sectores básicamente de la clase media y la clase baja norteamericana, blanca en este caso, lo que pretendió y pretende con su discurso es desarrollar una guerra comercial con China, exigiendo a los capitales que regresen a Estados Unidos para dotar de mano de obra a aquellos que la han perdido y que en Estados Unidos se los denomina respectivamente basura blanca, white trash, y que, bueno, han sufrido mucho, sobre todo en los últimos 40 años. Pensemos que en ese país hay 40 millones de pobres.
en el marco de las estadísticas propuestas por el mismo país. Así que bueno, hay ahí un elemento de frustración que Trump ha canalizado en términos de chivo expiatorio y que ha redundado obviamente en este voto que ha dejado de lado cualquier consideración moral. Jorge, Lorena te habla, buenos días, ¿cómo estás? Buen día. ¿No sentís también que fue una muy mala campaña demócrata subestimando el voto? Por ejemplo, la última publicidad, la de Julia Roberts, diciéndole a las mujeres que le mientan al marido, no confiando en que esas mujeres pueden ser republicanas tranquilamente. Yo la verdad es que creo que si uno mira los números que ayer fueron publicados, los demócratas ganaron respecto a los republicanos en la categoría mujeres. Pero obviamente no alcanzó porque el 70% de los votos blancos, en general, de los varones, arrasó Trump. Creo que hay una tensión muy fuerte al interior de la sociedad norteamericana entre lo que ellos llaman el discurso woke, despertar, que es una palabra utilizada inicialmente por los afrodescendientes, desde la década del 60 del siglo pasado, que es un discurso que promueve la diversidad, pero choca básicamente con la estructura conservadora, protestante y neopentecostal norteamericano, que hace una reivindicación conservadora de la familia, de una perspectiva de género excluida, etcétera. Yo no creo que ningún discurso pre-campaña haya podido cambiar de ninguna manera algo que está estructurado en un problema central de la sociedad norteamericana y que tiene que ver con este mito que se hizo presente, como lo hizo Hitler en la década del 33, constituyendo en aquel momento un chivo emisario comunista, judío, gitano, etcétera, y acá lo hicieron en relación a casi 20 millones de indocumentados en Estados Unidos, que por un lado han bajado el valor de la fuerza de trabajo, por otro lado han hecho sentirle a los blancos que le están quitando puestos de trabajo. Claro. Y bueno, acá desde el gobierno argentino, Javier Milei está esperando una comunicación con Donald Trump. Ayer los libertarios celebraban con corbatas rojas. ¿Cómo ves que puede ser la relación de Javier Milei con Donald Trump? Y de Argentina, sobre todo, ¿no? En principio creo que estamos viviendo una época muy anómala de la historia argentina, con un presidente que no le importa su país, y más aún no solamente no le importa, sino que está mandatado justamente por los mismos intereses extranjeros para destruir la sociedad y el Estado. Es muy curioso, en un momento Milei dice ayer, nosotros lo vamos a ayudar a hacer grande Estados Unidos, nosotros. Claro, no, pero es así. Coincide con el discurso de Laura Richardson cuando dice que nosotros en América tenemos recursos estratégicos que vienen los chinos a sacarnos, ¿no? Sí. Bueno, es la misma lógica. Estamos frente a una situación que yo la verdad es que no creo de ninguna manera de que Trump va a ser beneficioso más que en el imaginario momentáneo. Este proyecto económico, como bien dijo Cristina en los últimos días, tiene fecha de vencimiento, y tiene fecha de vencimiento por sí mismo, y cae por su propio peso, porque en realidad le han mentido a la sociedad sistemáticamente. Es mentira que no hay déficit fiscal, hay déficit fiscal, es mentira que no hay déficit financiero, hay déficit financiero, y está todo oculto detrás de un default que han generado, sobre todo en relación al pago a las energéticas y a los aportes de capital a la producción industrial en el interior del país, y que eso tarde o temprano va a estallar. Va a estallar como estalló. Recordemos que en el 18 Trump ayudó a Macri, impulsó el endeudamiento de 53.000 millones de dólares en aquel momento, del FMI. Y no le duró mucho, más que 1 año y medio perdió las elecciones. Yo creo que en este caso va a ser más estrepitoso. Esperemos que no paguen como siempre las vidas de los sectores populares en enfrentamientos callejeros, pero no dudo de que va a haber una implosión cuando se corra el velo de la ignorancia y se vea que este proyecto básicamente lo único que ha hecho
es un pase de manos de los sectores populares a los sectores más ricos de este país. Jorge Elbaum, sociólogo, periodista y doctor en ciencias económicas, te agradecemos mucho este ratito en Pasos Perdidos. No, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo grande.